Nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 246, en este caso su examen oral. Concurso que está llamado a cubrir un cargo en el juzgado procesal administrativo para las circunscripciones número 2, 3, 4 y 5 de la provincia de Neuquén, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante del concurso, al doctor Pablo Comadira y al doctor José Justerla, y nuevamente les agradecemos por su participación. Y los acompañan de manera presencial ahí en el piso las consejeras de Los Santos, Paz y la consejera Conca, y los consejeros Lesinski y Sepúlveda. Bueno, doctor, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer un tema, ¿sí? El tema que ha elegido. Y cuando termine, los doctores del jurado le van a hacer las consultas que estime pertinentes. Ahí, como puede ver, tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando un poco la exposición. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, adelante y suerte, doctor. Bueno, el tema que elegí es el Solvet Repete. Aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan obtener la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo mediante el cual se determinó o se liquidó una obligación tributaria de dar sumas de dinero eh, a los efectos de que el juez declare la admisión del proceso conforme a lo normado por el artículo 7 de la 1305, deben integrar el pago del tributo. El pago del tributo que no incluye los intereses, las multas, los accesorios y los recargos. Y en los supuestos en que la obligación tributaria venciera durante la tramitación del proceso, el actor deberá acreditar el pago dentro de los 10 días posteriores a su vencimiento. Este Instituto de Derecho Procesal tiene como finalidad asegurarle a la administración la normal percepción de los recursos y así de alguna manera garantizarle la regular función económico-financiera del Estado, es decir, que pueda contar en plazo o en el plazo que había previsto con los recursos que efectivamente había presupuestado obtener para hacer frente a las erogaciones. A lo largo del tiempo, las personas que tuvieron que o que cuestionaron este tipo de actos de determinación o de liquidación tributaria han sostenido que esta exigencia, este requisito de admisibilidad lesionaba o vulneraba el derecho o la garantía de tutela judicial efectiva y con ello eh, el derecho de defensa, el derecho de propiedad, el derecho de igualdad. Lo cierto es que no existe un principio de derecho que diga que es antijurídico esta regla, ni tampoco hay pronunciamientos tanto del más alto tribunal neuquino como de jueces inferiores respecto de la inconstitucionalidad de este instituto. Lo que sí, o lo que sucede con esto, lo que han interpretado los jueces respecto de esta cuestión, es que se deberá tener en cuenta las particularidades del caso, es decir, que aquella persona contribuyente que pretenda la exención de la obligación de pago previo, deberá promover un incidente de beneficio de litigar sin solvet repete, una creación pretoriana del Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual deberá acreditar y probar que su pago implica un desapoderamiento o
o que es desproporcionado respecto a su capacidad económica, o que va a afectar el giro comercial, ¿no? O simplemente que no cuenta con los medios suficientes para hacer frente al pago. Es decir, va a tener que demostrar en este o mediante este incidente que pagarlo le causa alguno de todos estos perjuicios y que por eso no, que por eso pide la exención, ¿no? El juez después, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, evaluará las pruebas ofrecidas y producidas y, bueno, determinará si lo exime o no del pago. La exhibición del pago no implica que la administración pueda, por vía de apremio, ejecutar este tipo de obligaciones si se encuentran vencidas, porque, bueno, proceden por otro carril. Por lo que también las personas contribuyentes, ante estas situaciones, pueden solicitar una medida cautelar de la suspensión de la ejecución de este tipo de actos, contemplada en el artículo 21 de la 1305, la que los jueces son remisos en otorgar porque otorgarla implicaría inmiscuirse en pronunciamientos de otros jueces y que también de alguna manera implica afectar un interés público, es decir, implica afectar la normal percepción de los recursos, ¿no? Sin perjuicio de esto, hubo un caso ya hace varios años en donde el Tribunal Superior de Justicia, cuando tenía la competencia originaria de este tipo de casos, hizo lugar a este pedido de suspensión porque entendió que la municipalidad de Utralcó no había garantizado el debido procedimiento en el proceso de determinación de la obligación, es decir, no le había dado la participación debida al contribuyente, por lo cual hizo lugar a esta medida de suspensión de la ejecución del acto. Pero en general, si no, no se otorga. También en un pronunciamiento reciente del juez procesal administrativo de la ciudad de Neuquén, un contribuyente solicitó la inconstitucionalidad o planteó la inconstitucionalidad de este instituto, a lo que el juez resolvió que no había acreditado esa afrenta, ese perjuicio que le ocasionaba pagarlo, por lo cual rechazó el pedido y lo intimó para que dentro del plazo de los 5 días posteriores a la notificación integrara el pago bajo apercibimiento de disponer la inadmisión del proceso. La parte actora lo que dijo es que no podía cumplir con ello porque la Dirección Provincial de Rentas no le permitía el ingreso del impuesto puro, sino que le requería también el pago de los intereses, y depositó la suma correspondiente al impuesto en una cuenta judicial del expediente, a lo que el juez dispuso la inmediata notificación al fiscal de Estado, que todavía no era parte en el proceso, para que dispusiera los medios necesarios y suficientes para que el dinero que estaba depositado en la cuenta del expediente pasara efectivamente a la Dirección Provincial de Rentas, a una cuenta de la Dirección Provincial de Rentas, y así ella podía disponer libremente del tributo mientras se sustanciaba el caso. Em, em, la, la cuestión entonces, o dicho o expuesto todo esto, a lo que quiero, a lo que voy es que este instituto no debe ser
evaluado o tomado o por los jueces o con criterios extremadamente ritualistas, sino que los jueces deben tener especialmente en cuenta al momento de conceder o no la franquicia, este, eh, o deben equilibrar, ¿no?, las garantías o las prerrogativas que tiene el Estado, ¿no?, de percibir entonces este tributo con las prerrogativas del Estado frente a las garantías de los particulares de el acceso a la jurisdicción, ¿no? Deben lograr eso, un equilibrio entre, ¿no?, las prerrogativas y las garantías de los particulares, ¿no? Bien. Con este tema, una pregunta cortita. ¿Qué opinas vos o qué decisión tomarías frente a un justiciable que plantea un seguro de caución, que trae una póliza de seguro de caución frente a la obligación de pagar para luego repetir? Entiendo que debe rechazarse porque justamente va en contra de la naturaleza de este requisito, que es o que tiene que ver con que la administración pueda contar efectivamente con los recursos que había presupuestado tener, y el seguro de caución, si bien garantiza algo a futuro, la percepción a futuro, no permite contar con el dinero ahora, en el momento, en el plazo, en el término que la administración efectivamente contar con ello, ¿no? Bien. Bueno, y otra, si me permitís, Pablo, ya que estamos en garantías de tutela efectiva y prerrogativas de la administración y el interés público y la cuestión del ingreso del ingreso a las arcas estatales de dinero o egreso, en este caso, te quería consultar sobre la prescripción del artículo 155 de la Constitución relacionado con la ejecución de sentencias de dar sumas de dinero contra el Estado. ¿Cuál es el precepto constitucional? ¿Cuáles son las normas legales? ¿Y cuál es la jurisprudencia, si conoces la jurisprudencia sobre esto? Bueno, en principio, entonces sí, es una prerrogativa con la que cuenta el Estado, ¿no? En los supuestos entonces en donde sea condenado a pagar sumas de dinero, previo el juez a despachar la ejecución, hay que darle la posibilidad, no hay que darle, sino que el Estado cuenta con ese privilegio de poder presupuestar esa obligación que tiene para el ejercicio del año siguiente. Es decir, hay que comunicar a la legislatura que el Estado ha sido condenado, que ha sido condenado a pagar una determinada cantidad de dinero, para que esa obligación entonces incluya las erogaciones del próximo año. Es decir, se envía, se comunica entonces a la legislatura esta sentencia y la incorporan al presupuesto. Es decir, se va a pagar siempre al año siguiente, ¿no? Porque le damos ese privilegio a la administración. De todas maneras, antes de despachar la ejecución,
se le debe requerir a la administración los términos y los plazos en los que va a ser efectivo el pago. Ya transcurrido, ¿no? Ya pasado al siguiente año, antes de despacharla, se le requiere a la administración informe el plazo para hacer efectivo el pago. Bien, y ese requerimiento, esa intimación previa al despacho de la ejecución, ¿emerge de alguna norma, de alguna interpretación o de la Constitución? No. La Constitución solamente marca el privilegio, digamos, ¿no? Lo demás surge de un criterio jurisprudencial. Bien. Este, y, y tu opinión, digamos, supongamos un caso, la sentencia queda firme hoy, una sentencia queda firme hoy, Sí, y condena al Estado a pagar una suma de dinero. Obviamente el Estado es notificado de esta sentencia. La parte actora que ganó el juicio del Estado no hace nada, el Estado tampoco hace nada, de modo tal que la legislatura ni siquiera se entera de que hubo una condena contra el Estado, y el 1 de febrero la parte actora viene a decir: señor juez, el Estado tenía un privilegio, no tomó las medidas necesarias o no tomó las cargas procesales necesarias para que ese privilegio siguiera vigente, lo considero caído, despácheme la ejecución. ¿Qué posición tomarías? ¿Despacharías la ejecución o intimarías previamente al Estado? Y en su caso, ¿por qué? previo a despachar la intimación, lo intimaría porque puede haber de alguna manera dado intervención o haber presupuestado, no legislativamente el gasto, pero sí haberlo tenido en cuenta de alguna manera. El privilegio, bueno, lo ha perdido, evidentemente lo ha perdido, pero antes de ordenar un embargo, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí hay comisiones de fomento o municipios pequeños en donde un embargo realmente puede causarle un perjuicio grave, porque puede ser dinero destinado, ¿no?, a pagar sueldos o cuestiones necesarias, ¿no?, y urgentes. Entonces hay que tener también en cuenta esta cuestión, ¿no? Darle la posibilidad mediante esta intimación previa, aunque hayan perdido el privilegio de tomar los recaudos necesarios ante un inminente embargo, ¿no? ¿Pablo? Sí. Si en lugar de referirse a las obligaciones tributarias, la norma aludiera al pago de multas, es decir, supongamos una norma que dijera que previo a impugnarse judicialmente hay que pagar una multa, una sanción de multa, ¿cambiaría su criterio? Es que las multas no están contempladas dentro de esta prerrogativa del Estado, de este Instituto de Derechos. Solamente los... Claro, pero si la norma fuera distinta, perdón. como pasa en muchos lados, ¿no?, donde hay normas especiales que dicen previo a la impugnación de la multa deberá acreditarse su pago. Entiendo que no, porque la naturaleza de la multa es sancionadora, punitiva, y no es algo que el Estado contó o presupuestó tener, ¿no?, en su presupuesto para enfrentar sus gastos, digamos, ¿no? Y después usted mencionó que es un instituto procesal. ¿Tiene alguna vinculación con la ejecutoriedad del acto administrativo, que no es procesal, sino que es sustancial?
el sol del repete? Eh, sí, entiendo que sí, porque el acto administrativo es legítimo, se presume legítimo y por ende es obligatorio y goza de ejecutividad y ejecutoriedad, ¿no? Pero el fundamento del sol del repete lo encuentra simplemente en un instituto procesal que podría no estar, o tiene su opinión, ¿no? Un fundamento sustancial basado en la ejecutoriedad del acto prevista en la ley de procedimiento. Yo creo que sí que tiene un fundamento en la ejecutoriedad del acto porque surge de un acto administrativo esta obligación, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a las multas? Si el fundamento es la ejecutoriedad. Bueno, porque hay que también diferenciar la naturaleza de lo que se persigue, de la obligación que se persigue, ¿no? Una es recaudatoria y la otra es sancionatoria o punitiva y el fin de cada una es distinto, digamos, ¿no? Bien. Después les quería consultar cuando, supongamos en el evento que usted es nombrado juez, ¿cómo cambiaría el control judicial respecto de si está frente a una actividad reglada o una actividad discrecional? Es decir, usted piensa que, bueno, ¿qué es lo que controlaría y hasta dónde alcanzarían las facultades que usted tiene respecto del acto administrativo que se esté impugnando, ya sea resultado de una actividad preponderantemente reglada o discrecional? ¿Cuál sería el alcance de su poder como juez frente a un acto que usted considera que es nulo? Si primero, ¿qué controlaría? Y después, Claro. ¿qué resolvería? Bueno, en primer lugar, creo que hay que controlar si el acto administrativo está determinado por ley, si hay efectivamente competencias atribuidas a quien lo dictó respecto de eso, si la ley dice lo que se puede o no se puede hacer respecto de ese acto. Si la ley no lo dice, si lo deja, digamos, abierto, hay que controlar hasta la oportunidad, mérito y conveniencia de su dictado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la razonabilidad del mismo, que guarde relación con el fin público que debe perseguir la administración siempre, ¿no? No me quedó claro cuando usted dice que controlar hasta la oportunidad, mérito, conveniencia. Claro, si el acto es acertado o desacertado, esa cuestión ya no se controla. Lo que se tiene que controlar es que guarde una relación con el fin. Es decir, si la administración decidió comprar un auto naftero diésel, eso hace a una cuestión de oportunidad, de mérito, de conveniencia. ¿Fue acertado o no? Bueno, había que comprar un auto para hacer determinada cuestión. Si después la característica del auto guarda más o menos relación con el fin, es decir, si había que transportar cosas y compré un auto deportivo, ahí me parece que con el fin no guarda ninguna relación. Pero si es diésel o naftero, hasta ahí no. Perdón, un tema bastante clásico y frecuente de control de razonabilidad se da en los casos de exceso de punición. Cuando viene un agente público que recibe una sanción disciplinaria o una persona que recibe una empresa que recibe una multa y plantea que la ley otorga al administrador que la tiene que aplicar un margen muy amplio. Supongamos una multa de 10 IUs hasta 10.000 IUs. O en el caso del agente público lo que hace es enumerar en un artículo inconductas y en otro sanciones, pero le da el margen al administrador para sancionar con una amplia discrecionalidad. En estos casos,
digamos, ¿cuál sería tu abordaje de una cuestión de exceso de punición? Y en caso de que hicieras lugar a ese exceso de punición, ¿cuál sería la respuesta jurisdiccional? Si volver la actuación a la administración para que vuelva a sancionar conforme a la razonabilidad, o integrar el acto administrativo y disponer cuál es la sanción válida. No sé si fui claro en la elocución. Sí, en el supuesto de que la persona sea condenada a una determinada sanción y pida la nulidad de esa... La nulidad por exceso de punición, Claro. es decir, porque considera que la sanción es irrazonable o es desproporcional en función de la falta cometida. Claro, y si se hace lugar, directamente se nulifica, queda ahí, o cambia por una menor. ¿Esa es la pregunta? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay que, primero respecto de la sanción, hay que evaluar y considerar todos los aspectos, ¿no? El por qué aplicó esa norma, por supuesto que tiene que, al ser un acto discrecional, la aplicación, ¿no?, de la norma tiene que estar realmente bien fundamentado y motivado. Si guarda relación y guarda proporcionalidad y razonabilidad, eh, creo que se puede, o entiendo que se debe confirmar, y si no, bueno, nulificar. Hay supuestos, hay casos en donde se ha ordenado una sanción menor, ¿no?, donde se le había impuesto la exoneración y el juez dispuso que no correspondía a la exoneración y correspondía a la cesantía. Un juez también de primera instancia de acá de la ciudad de Neuquén en lo procesal administrativo, ¿no? Y creo que la Corte también tiene entendido que el juez tiene esa competencia, aunque el tribunal no sigue ese criterio, ¿no? Creo que nulifica o no, pero no cambia la sanción, pero de hecho sí es potestad del juez poderla cambiar, morigerar en este caso, cuando por una cuestión de exceso de punición, si realmente encuentra que no fueron suficientes, la motivación no fue suficiente para aplicar Y esa bien, sanción. está bien. Y dependería de qué cosa, digamos, en qué caso vos pensás que podría cambiar la sanción y en qué caso pensás que no. Siempre hablando de que ya consideró que el acto era nulo por desproporcionado. El acto es nulo. El acto es nulo y es desproporcionado, sí. Pero Supongamos que le ponen la máxima multa posible, no sé, 10 millones de pesos, y la infracción no era tan grave, no era la primera vez que incurría en una falta, etc. ¿Usted la bajaría de 10 millones a lo que le parece que hay que bajarlo, o en determinados casos sí bajaría? No, entendí. En principio entiendo que lo tiene que pedir, la parte lo tiene que pedir. Eh, y sí. bien, estaría relacionado para usted con un tema de congruencia también. Sí, claro, si no lo pide es como también, o implicaría un exceso, ¿no?, en cuanto a exceder de las pretensiones de las partes. Pero usted- Si solamente pide la nulidad, pues, Pero si plantea la nulidad por exceso de punición, ¿no considera que ahí no está implícito el planteo de reducción? sí, Pregunto. sí, podría ser, sí, podría ser. Yo en el caso que he visto concretamente, ahí se pedía de la exoneración a la cesantía, ¿no? Entonces el juez hizo lugar. Pero sí, en algún punto también podría estar implícito, como dice usted, ¿no?, el pedido. Pero usted bajaría la multa, supongamos,
Pues cesantía de exoneración como que bueno, Sí, es. es bastante, sí, hay bastante de reglado, Claro. pero usted bajaría, supongamos, En un la- tema tributario es más. de 10 millones la bajaría, diría, es nula por exceso de punición y la fijaría en 5. No, yo entiendo que no, porque no es. Eso le corresponde a la administración, en principio, determinar Y el entonces monto. acá vuelve la pregunta del doctor Pusterla. ¿En qué casos usted fijaría la nueva sanción y en qué casos no? Porque me dijo que usted no la bajaría de 10 millones a 5, o a 6 o a 7, o lo que le parezca razonable, pero sí bajaría una exoneración o una cesantía. Bueno, porque por eso digo, en este caso que mencioné es porque efectivamente lo habían pedido y porque entiendo que, como también lo dijo usted recién, eh, el tema no es tan amplio, está más circunscripto, digamos, ¿no? La cuestión de poder determinar por qué una y no la otra. Acá en una cuestión tributaria es como un poco más. Sí, no lo Pasar. tributario, hablo de una multa en general, ¿eh? Algún sistema que tenga un régimen sancionatorio, de lo que fuera particular, que establece multas. O sea, consumidor, gubernamental, todo. Sí, sí, bueno, además, por supuesto, analizar lo que dije al principio, si guarda relación de proporcionalidad y razonabilidad, la multa con la capacidad del contribuyente, Pero el contribuyente es tributario. Yo quiero salir un poco del tema tributario. Estoy pensando en un régimen sancionatorio especial que prevé multas entre, como dijo el doctor, no sé, 10 IUs y 10.000 IUs, ponen 10.000 IUs y usted dice, no, exceso de punición. Si no me termina de quedar claro por qué en ese caso usted no bajaría la multa. En principio lo declaramos nulo. Sí, esto estamos de acuerdo. Por eso. Y si el particular le pide que la baje, ¿usted la bajaría a 5 millones? Bueno, hay que analizar los motivos, las razones, las circunstancias, en qué. Pero podría haber algún caso en el que usted bajaría la multa a 5 millones. Sí, en algún caso sí. ¿Y qué pasaría con la discrecionalidad de la que me habló antes? De que lo fija la administración. Y bueno, sí, se estaría de alguna manera después atribuyendo alguna facultad. ¿Y entonces cómo resolvería? ¿Bajaría o no a 5 millones? Si se lo pidió la parte. No puedo decir que lo bajaría al monto que lo pidió la parte. No, al que usted considera. Por eso. Sí. Si considero que. Tal vez coincide con el de la parte. Claro, Pero no puedo no coincide. coincidir, Tal vez sí. para usted, más, no sé, es un 7. Pero, disculpe si no me explico. No, sí. Que tiene que ver con lo que preguntaba el doctor Busterla. No me queda claro por qué bajaría de exoneración a cesantía Claro, y no bajaría. y no bajaría la multa, Sí. aún, bueno, primero una cosa y después otra, aún cuando lo pidió la parte. No, en realidad, si uno lo hace en un caso, lo debe hacer en el otro, ¿no? Si uno lo hace con respecto a la cesantía o a la exoneración, también debería hacerlo con respecto de. Y Si ahí, tiene la potestad o la facultad para hacerlo en un caso, también debe hacerlo en el otro. y la discrecionalidad ahí, ¿qué pasó? Porque la trajo usted la discrecionalidad. Sí. Y bueno, es una competencia del juez también, de alguna manera, poder eh, atribuirse ese tipo de facultades. A pedido de parte, como dije antes. Sí. Estoy pensando en voz alta, ¿no? El apellido de parte me parece que tiene más relación, como usted dijo, con el principio de congruencia procesal. Mm, El tema de la discrecionalidad es bastante caro al sistema republicano porque está en juego el principio de división de poderes. claro. Eh,
usted consideraría que no se viola. No estoy a favor de una. No, sí, no, no estoy a favor, pero no estoy juzgando una posición u otra, no. Yo quiero comprender el razonamiento. ¿Usted diría que no se afecta la discrecionalidad o no se viola el principio de división de poderes si bajo la multa? Y en algún punto entiendo que sí, pero bueno, los jueces de hecho lo hacen y entiendo que es una facultad que tienen, ¿no? De hacerlo. Por supuesto que ¿Y de dónde- implica, y por qué? ¿De dónde surge? y de su poder de imperio, ¿no? Del poder de imperio que tienen los Sí, jueces. pero con eso puedo hacer todo. No, bueno, circunscrito al caso concreto, por eso digo a petición de parte. Si petición de parte salva la congruencia procesal, no salva el principio de división de poderes. Eh, pero bueno, entiendo no sé, quizá no estoy diciendo claro yo. No, sí. El punto es, por ahí lo que estamos buscando, es Un si vos ves criterio. una diferencia Claro. entre el caso de la cesantía y la exoneración y el caso de la amplitud que da el legislador en el caso de la multa. Es decir, si vos ves como juez que estarías haciendo en un caso, vos en un momento dijiste, esto sí lo cambiaría, esto no, después, bueno, después volviste un poco, pero si ves alguna diferencia entre los dos casos, en un caso la norma dice cesantía o exoneración según diversos casos, en otro caso la norma establece una escala, digamos, con pocos parámetros. Entonces, desde el punto de vista de lo que la norma habilita al administrador, ¿cuál es tu posición frente al caso? Si Sí, vos ves sí, una sí, diferencia entiendo, ahí. entiendo. Em, sí, en principio, si lo hago para uno, si se hace para uno, hay que hacerlo para todos, no es que en en algunos supuestos sí y en otros no, ¿no? O sea, cuando hablamos de empleo público, sí, cuando hablamos de tributario, no, cuando hablamos de sanciones, sí, y en empleo público, o no. Pero igualmente yo lo tomaría con un carácter más bien restrictivo. Por eso puse como primera medida que lo pida y después evaluar las particularidades del caso. Pero sí, en principio, si uno lo hace para un tema, también lo tiene que hacer para los otros temas. Y de hecho, bueno, se hace y hay jueces que lo hacen y como dice usted, también implica de alguna manera traspasar las facultades de otro poder del Estado, ¿no? ¿Bien? Bueno, Alejo, ¿Ya gracias. está? ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, gracias. Mucho gusto. Gracias.